como parte de esa nueva gobernanza. Le pediríamos ahora al maestro Hugo González si es tan amable de tomar la palabra para exponernos precisamente esta visión normativa y la importancia que tiene en la consecución de los objetivos desde la administración y desde la perspectiva local de los municipios. Maestro, tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimado Rafael. Mucho gusto de estar en este foro con todos ustedes. Por supuesto, muy halagador y desde luego es un reto plantear algunas ideas que tengo yo y que he desarrollado a lo largo de mi quehacer profesional, en la medida que sean factibles o que sean, digamos, asequibles al resto de los países de la región. Considerando que hay personas que se desarrollan en ámbitos, pues a lo mejor con ciertas características parecidas a las de mi país, pero por otro lado, pues con características también propias. A ver, yo iniciaría provocando una reflexión o provocándome a mí mismo una reflexión. ¿En qué medida es posible que un municipio sea un instrumento que contribuya al desarrollo de la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible? Entonces, cuando construí las ideas orientadas para este objetivo, partí de un hecho que quiero compartir con ustedes. A ver, en primer lugar, planteo el caso de México en plena conciencia de que muchos de los colegas que tienen esta reunión seguramente verán en nuestro caso un modelo que tiene cierto atraso, por lo menos en el desarrollo conceptual de algunos puntos. Probablemente nosotros hayamos sido capaces de ir un poco más allá, de innovar un poco, en fin. Pero bueno, que sean estas palabras iniciales una muy humilde advertencia contextual. Y bueno, la primera idea es que los municipios son un orden de gobierno. Tienen, por supuesto, una diversidad de connotaciones. Son una comunidad natural, son un entorno social, son un complejo de familias, son una instancia administrativa diseñada para administrar, valga la redundancia, la cosa pública local. Pero son, no sé si antes o después, o probablemente sí se puede decir, son después de ser comunidad natural, los municipios también son un orden de gobierno. Esto implica muchas cosas. Implica, por supuesto, que los municipios tienen una vida jurídica propia. Implica que tienen cierto grado de autonomía política. Los municipios, por principio de cuentas, son entes que se pueden autonormar, pueden crear su propio marco normativo, su propio marco legal, lo cual dicen muchos desde el punto de vista inclusive psicológico y sociológico, la posibilidad de autonormarse es la condición para asumir que hay autonomía. Bueno, en México, vale decirlo, en México esta condición no es propiamente una condición muy antigua, se remonta a algunos pocos años. Fue producto de una reforma a la Constitución en el año 99. A partir de entonces pasaron cosas muy interesantes. Una, les voy a contar muy brevemente porque para mí, por mi formación jurídica y por mi cercanía con el fenómeno municipal, me parece muy interesante. En los primeros años de este siglo, un municipio se quejó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a un problema que tuvo con el gobierno intermedio, el gobierno estatal, el gobierno del Estado. Aquí en México, la manera de las partes integrantes de la nación son llamadas estados, que a su vez se integran por municipios. Es decir, hay tres órdenes de gobierno. Bueno, decía yo que cierto municipio planteó un amparo, digo que todo el mundo conoce la figura porque se ha internacionalizado, pero es un instrumento jurídico, planteó un amparo ante la Corte para dirimir un conflicto que tenía con un gobierno estatal. Sin embargo, la Corte le respondió al municipio descalificándolo como parte en el juicio. Es decir, negándole lo que los abogados llamamos legitimación activa, o sea, la capacidad para intervenir en un juicio como actores, como demandantes. Pero eso que hizo la Corte, muy aparentemente contrario a la integridad de la figura del municipio, en realidad fue el reconocimiento de la investidura, por llamarla así, de la investidura municipal. En efecto, en México el amparo es un juicio que vincula a un particular, es decir, a una persona de derecho privado, con una autoridad, es decir, una persona de derecho público. Entonces la Corte razonó que el municipio tenía una precaria concepción de sí mismo. En palabras, por supuesto, acordes con su papel de jueces, lo que hizo este tribunal fue decirle al municipio, ojo manito, tú no eres un particular,
y por tanto no andes usando instrumentos jurisdiccionales que solo le tocan a los particulares. Tú eres gobierno, eres un orden de gobierno y tienes instrumentos ad hoc, tienes instrumentos adecuados. Ese fue un capítulo trascendental en la integración del concepto del municipio, la integración reciente del concepto de municipio en México. Fue, diciéndolo con ideas o el lenguaje de Octavio Paz, fue un encuentro consigo mismo, un mirarse en el espejo y reconocer que el municipio no era más una instancia para simplemente administrar la cosa pública local, sino que ya era un orden de gobierno con todas las ventajas y responsabilidades que eso conlleva. Pero la cosa vino a complicarse un poco más en el año 2011, con mucho rezago con relación a otras naciones de esta región y de otras latitudes. México transformó su constitución y lo hizo a tal grado que incluso muchos abogados que concluimos nuestros estudios profesionales antes del 2011, ya vamos siendo pocos, pero los que concluimos nuestra carrera, nuestros estudios profesionales antes del 2011, tuvimos que reconocer que había que hacer algo más que simplemente actualizarse, como es una obligación de cualquier profesional. Era casi como volver a estudiar la carrera. No voy a entrar en detalles, pero fue un redimensionamiento de nuestro orden constitucional. En resumen, el caso fue que entraron en la escena constitucional, triunfalmente entraron en la escena constitucional, los derechos humanos, sí, apenas en el 2011, algunos de ustedes podrán llamar la atención. Solo para contextualizar, lo que había acá antes era un instrumento denominado garantías individuales, y siguen por ahí, por supuesto, activas en el texto constitucional, pero ahora tienen una naturaleza instrumental, adjetiva, por decirlo en términos jurídico-procesales. El papel estelar de la Constitución ahora lo tienen los derechos humanos, que son el bien jurídico tutelado por la Constitución, por encima de todo lo demás. ¿Esto qué tiene que ver con los municipios? Tiene mucho que ver. En estas reformas, porque en realidad fueron dos reformas constitucionales casi seguidas en el año 2011, además de la simple aparición de los derechos humanos en la escena constitucional, incursionó en nuestro orden jurídico la responsabilidad de todas las autoridades, no solo los jueces, no solo la de los jueces, sino todas las autoridades, es decir, legisladores y por supuesto autoridades administrativas incluidas, la responsabilidad de velar porque los derechos humanos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados. Y por supuesto, cuando la Constitución dice todas las autoridades, incluye a los municipios, sin lugar a dudas. Es lo que los tratadistas llaman control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Pero también hay derechos humanos en las convenciones, en los tratados. Muy bien, ya voy acercándome a la parte medular de lo que tengo que decir y de lo que tengo por objetivo compartir con ustedes el día de hoy. En breve recapitulación, lo expreso estas dos ideas centrales. El municipio es un orden de gobierno y como orden de gobierno se ubica en el supuesto constitucional de que todas las autoridades están obligadas a promover y garantizar los derechos de las personas. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad implica esto? Porque está planteado en términos ambiguos, ¿no? Como todos los principios constitucionales. Entre paréntesis, como debiera ser los principios constitucionales. Aquí en México no ocurre así. Aquí en México nuestra Constitución es a la vez un catálogo de principios que están entremezclados con disposiciones que son de plano normas que deberían corresponder a un reglamento. Por ejemplo, hay normas relacionadas con los minutos de tiempo aire a los que tienen derecho los partidos políticos para promocionarse, o en materia municipal normas sobre alcantarillado o disposición de basura. Pero en fin, cerramos el paréntesis. Preguntaba yo qué tanta responsabilidad tiene un municipio en un contexto de neoconstitucionalismo, en el que por un lado es reconocido como orden de gobierno y por otro está compelido para garantizar los derechos humanos, al menos en su esfera competencial. Pues el caso es que el desarrollo sostenible, como ustedes, que sin ninguna duda serían mis gurúes en esto, no es un concepto vacío ni mucho menos. Tiene una agenda, un plan, un catálogo de objetivos, los famosos 17. Bueno, el caso es que muchos de esos objetivos tienen, por otro lado, una expresión jurídica muy nítida. Al mismo tiempo son objetivos de desarrollo sostenible o metas de desarrollo sostenible y al mismo tiempo, digo, son también derechos humanos. Aquí quiero aclarar, ciertamente no todos los derechos humanos reconocidos en el mundo son vigentes en México, al menos conceptualmente no. El principio constitucional es que solo tienen vigencia en nuestro país los derechos humanos que se encuentren previstos en la propia Constitución o en algún tratado o convención
del que México sea parte. Probablemente en el futuro cercano asistiremos a una globalización de los derechos humanos, pero no a una globalización como corriente de pensamiento o movimiento social, sino un reconocimiento jurídico global irrestricto, que no importa dónde te desplaces, en dónde estés, en qué continente, en qué país o en qué municipio del mundo estés, ahí sabrás que te asiste el derecho a no padecer hambre, a no sufrir los embates de la pobreza, a la igualdad de género, a la reducción de desigualdades, etc. Ojo, derechos humanos y al mismo tiempo objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pero como decía, prácticamente todos los objetivos del desarrollo sostenible tienen una correspondencia nítida, puntual, directa con un derecho humano. El fin de la pobreza, el combate al hambre, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, a la educación, a la igualdad, a las energías limpias, y hago mucho énfasis porque tenemos un debate muy amplio al respecto en México, y al trabajo, y por supuesto a la paz y a la seguridad jurídica, que creo que es el 16. Entonces, si un alcalde razona esto, a lo mejor se asusta y solicita licencia para separarse del cargo, porque la cosa no está fácil. Habría que plantearnos, ¿puede el municipio, puede la institución municipal, el orden de gobierno municipal, hacerse cargo de la promoción, de la protección, de la garantía de los derechos humanos y de estos derechos humanos en particular? Estos derechos humanos en particular me refiero, por supuesto, a los vinculados con los objetivos del desarrollo sostenible. Me adelanto a la conclusión. La respuesta es sí, es un rotundo e implacable sí. Es cierto que por su propia naturaleza hay municipios de diversos tamaños y formas. No se podría entender un modelo municipal homogéneo por su propia naturaleza. Los municipios son diversos. Hay municipios que son enormes conglomerados, incluso más complejos que muchos gobiernos estatales e incluso más complejos que uno que otro país del concierto de naciones. Obviamente estos municipios gigantones se pueden dar el lujo de tener áreas, instancias, funcionarios exprofeso para la protección de derechos humanos y para la atención de los objetivos del desarrollo sostenible. Otros, en cambio, son tan breves en su formación, en su integración orgánica, que me ha tocado ver que el alcalde, para llamar a su secretario de tesorería o a su secretario de desarrollo social, golpea la pared y lo llama por su nombre porque sabe que está en la oficina de junto, pues, y ese modelo tan compacto a veces es conveniente porque lo hace más operativo. Pero bueno, esto no es un asunto de dimensiones, es un asunto de vocación y de diseño organizacional. Por eso, para concluir, yo aterrizaría en un terreno que hemos visto y escuchado hasta el cansancio. Las naciones no se construyeron artificialmente, son el resultado de la agregación de comunidades, de la agregación de comunidades que eventualmente tienen la naturaleza, la forma, las características de un municipio. Ejemplos mundiales sobran y no viene al caso ahorita recuperarlos. Si esto es cierto, que sí lo es, entonces tenemos dos ideas conclusivas que están a su consideración. Uno, los derechos humanos pueden y deben protegerse desde el seno municipal. Y dos, el desarrollo sostenible, en consecuencia, puede y debe promoverse desde el seno municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Hugo González, por la participación. Creo que nos hace una referencia muy importante con respecto a las capacidades municipales para su contribución al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Y para concluir, me gustaría simplemente señalar que precisamente el logro y alcance de estos objetivos por parte de toda la humanidad, pero en particular la contribución a la que tienen que hacer tanto los municipios como los ciudadanos, se enmarca en la labor que desarrolla precisamente el nivel o el ámbito de gobierno municipal.